Hola campeones, bienvenidos a este nuevo formato, a esta nueva sección Sideline, en donde nos vamos a dedicar a hablar de básquet y vamos a inaugurar este primer episodio hablando el día de hoy sobre qué es la resiliencia y por qué es tan importante que los basquetbolistas la tengamos. Así que comencemos. Esto es Sideline, el lugar donde simplemente disfrutamos hablar de básquet en español. Bienvenidos a Sideline por Swish Basketball. Bueno campeones, de nuevo bienvenidos a el primer episodio de Sideline. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es la resiliencia, pero antes de comenzar te voy a contar un poco de qué vamos a hacer en este espacio. Es un espacio en donde vamos a hablar de básquet, donde vamos a hablar sobre esos aspectos mentales que se necesitan crear para que seamos jugadores más fuertes y con un mejor carácter. Pero no solamente eso, sino que también le vamos a dedicar tiempo a hablar sobre actualidad, sobre qué está pasando en el básquet, tendremos entrevistas y bueno, pues esperamos que esto sea de agrado para todos ustedes y que nos escriban ahí en los comentarios qué les parece, de qué les gustaría que habláramos y cómo podemos hacer un mejor espacio para todos. Así que bueno, no siendo más, vamos a hablar el día de hoy sobre qué es la resiliencia. La resiliencia hoy se define como la capacidad que tiene una persona de superar experiencias o situaciones difíciles. En aspectos de la vida real puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, una lesión. Esos son momentos difíciles en la vida y la resiliencia es la capacidad que tiene una persona de afrontar esa clase de obstáculos y de aprender y seguir hacia adelante. Para poder hablar un poco sobre qué es ser una persona resiliente, pues te quiero contar una historia que le aprendí a un gran speaker. Algunos lo deben haber escuchado, su nombre es Eric Thomas, él es el creador del How Bad Do You Want It. Yo creo que si has visto videos en inglés, de motivación en inglés, en algún punto te has encontrado con ese video. Y él cuenta una historia de boxeo muy chévere en donde explica qué es la resiliencia. La historia que él cuenta es la historia de la pelea de Mike Tyson y Buster Douglas. Si eres muy joven para saber quién era Mike Tyson o no recuerdas quién es Mike Tyson era un boxeador que normalmente noqueaba a todo el mundo en los primeros rounds. Pero es que si uno quería ver una pelea de Tyson tenía que llegar antes de que empezara porque muy probablemente si llegabas tarde ya no había pelea que ver. Tyson estaba imbatido y era de esos que mandaba a la lona, que todas sus victorias eran por nocaut. Se suponía que Mike Tyson no iba a pelear con un señor que se llama Buster Douglas. Ellos no iban a pelear. Buster Douglas era un boxeador normal, un boxeador promedio, por así decirlo, y Tyson estaba en el tope como el campeón. Pero entonces se decidió que Douglas iba a pelear con Tyson. Resulta que la madre de Buster Douglas estaba en el salón de belleza y estaba alardeando y diciéndole a todo el mundo: mi hijo le va a ganar a Mike Tyson. Mike Tyson no puede manejar a mi bebé. Bueno, estaba haciendo alarde de todo ese tipo de cosas y pues tengan en cuenta que en ese momento Tyson estaba invicto y pues Douglas le decía a su mamá como no, mamá, es Mike Tyson, o sea, mamá, calma. Resulta que días antes de la pelea, la madre de Buster Douglas muere y él decide aún así pelear. Él decide pelear y se dice a sí mismo que si su mamá creía en él, creía que él podía vencer a Mike Tyson, pues él decide ir a pelear y ir a ganarle a Mike Tyson. Y bueno, empieza la pelea y como era de costumbre, Tyson dominaba la pelea. Golpe, pum, boom. Y en el octavo round de esa pelea, Buster Douglas, pum, a la lona después de un golpe de Tyson. Nadie se levantaba después de ir a la lona con un golpe de Tyson. O sea, la gente recibía el golpe y ya contaban a 10 y era knockout. Pero entonces Douglas se levanta. Logra levantarse en el conteo, en el 9, se levanta, está listo, van a volver a empezar y se acaba el octavo round.
continúa la pelea y en el 10º round, algo que no se había visto antes, acuérdense que en ese momento Tyson estaba imbatido, o sea, no había perdido ninguna pelea. Douglas conecta a Tyson y lo manda a la lona. Hacen el conteo y Tyson queda noqueado. La primera derrota de Mike Tyson se la dio Buster Douglas. Y algo interesante que pasa aquí es que después de que Douglas vence a Tyson, hay mucha gente más empieza a vencer a Tyson. Acuérdense, a Tyson nadie lo había vencido hasta ese momento, hasta que Douglas lo vence. Se dieron cuenta que efectivamente Mike Tyson le ganaba a sus contrincantes en los primeros 5 rounds porque debía hacerlo, porque si Tyson no derribaba a su contrincante en esos primeros rounds, él empezaba a perder la estamina y ya no podía seguir golpeando de la misma manera, es decir, no podía seguir resistiendo lo que quedaba de pelea. Así que en ese momento se dieron cuenta que lo que realmente había que hacer contra Tyson era aguantar. Era recibir los golpes y seguir de pie. Aguantar, aguantar, aguantar. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer, no solamente como jugadores de básquet, sino como personas en la vida. Y es cómo aguantamos. Recibimos golpes todo el tiempo. Hay problemas, todas las personas tienen problemas, sin importar su estrato económico, sin importar si juegan al baloncesto, si no juegan al baloncesto, absolutamente todo el mundo tiene problemas, incluso las personas que hacen las cosas que sueñan tienen problemas. Y ser resiliente es enfrentar esos problemas y seguir avanzando. Cuando le preguntan a Douglas que cómo hizo él para ganarle a Tyson o por qué le gana a Tyson, en qué había en su cabeza en ese momento, Douglas simplemente dijo porque yo se lo había prometido a mi mamá, porque mi mamá creía en mí. Y eso le dio el porqué para poder seguir aguantando los golpes de Tyson por 8 rounds y tumbarlo en el 10º round. Pero hablando ya más sobre lo que nos incumbe, que es el básquet, te voy a contar 2 historias de jugadores que son ejemplo de resiliencia, que se convirtieron en jugadores resilientes y eso los trajo hasta la élite del básquet mundial. El primero del que vamos a hablar, probablemente lo conozcas, creo, y estoy casi seguro que lo conoces, que es Stephen Curry. Stephen Curry en su Scouting Report decía que era un jugador bajo, que era un jugador que no tenía cómo crear un impacto en el alto nivel. Curry no tuvo ofertas de ninguna universidad de División 1, porque todas decían lo mismo, que era un jugador muy pequeño, que su tiro no podía ser consistente porque salía desde muy abajo, que era débil. Él no se dejó hundir por eso y llega a la Universidad de Davidson, la cual llevó hasta al torneo de la NCAA. Fue el mejor anotador de toda la nación y en el 2009, creo, si no estoy mal, es drafteado por los Warriors. Cuando es seleccionado, la gente que estaba ahí abuchea la selección de Curry porque todo el mundo pensaba que no era un jugador que tenía lo necesario para jugar en la NBA. Después de que es drafteado, Curry empieza a tener problemas en sus tobillos. Empieza a tener lesiones en sus tobillos que le costaron estar fuera de 48 juegos y 2 cirugías. Eso fue lo que le tomó a Curry para recuperarse. Cuando Curry vuelve, se convierte en el ícono de Golden State Warriors. Lleva a los Warriors a los playoffs. Hoy en día es uno de los mejores tiradores en la historia de la NBA. Tiene 3 anillos y considero, a mi forma de ver, que esos 3 anillos son gracias a Curry, que el que haya tenido jugadores alrededor, o sea, que haya tenido un buen reparto alrededor, no le resta el mérito de lo que él hizo por esos 3 anillos. Ganó 2 oros en el Mundial de baloncesto con los Estados Unidos. Y bueno, hoy en día es uno de los referentes más grandes que hay, a pesar de su lesión en este momento y de la situación de los Warriors en este momento. Él es un referente a nivel mundial y todos conocemos como uno de los mejores tiradores que hay actualmente en la NBA. Y eso porque él no dejó que todas esas cosas que pasaron desde que estaba en el high school, en donde decían que él no podía jugar al siguiente nivel, lo reprimieran para no lograr su objetivo. Por eso es el primer ejemplo que te quiero contar. Y el segundo,
yo creo que es el ejemplo más claro, es la personificación de una persona resiliente, de no dejarse caer a pesar de las circunstancias difíciles, y es Derrick Rose. Derrick Rose fue el MVP más joven que tuvo la NBA. Derrick Rose en su prime era probablemente el mejor jugador, completamente explosivo, tenía un tiro consistente, era buen defensa. Bueno, en general era todo lo que un equipo podía desear. De hecho, las esperanzas de los Bulls estaban en Derrick Rose de que los iba a volver a llevar a un campeonato. Y lo estaba haciendo muy bien. Pero en el 2012, quedando 1.50 aproximadamente de un juego que ya iban ganando por 12, 15 puntos, si no estoy mal, Derrick Rose en un salto normal se lesiona el ligamento cruzado. Se pierde toda la temporada, todo lo que quedaba y la siguiente temporada, es decir, la temporada 2013-2014. Y en el 2016, después de seguir teniendo problemas de salud, lo traspasan a Nueva York. Juega en Nueva York, no mucho, y se lesiona los meniscos. Después de eso, queda como agente libre y vuelve a las canchas para los Cavaliers en el 2017. El 24 de noviembre de 2017, él hace como una pausa, le dice a los Cavaliers que él va a hacer una pausa, que él no se siente mentalmente listo porque no sabe si seguir o no seguir jugando a raíz de que acababa de tener otra lesión, esta vez una lesión de tobillo muy fuerte. Entonces que él necesita pensar si va a continuar o no va a continuar jugando baloncesto. Entonces este es un momento en donde él puede simplemente retirarse y decir ya no doy más y nadie lo culparía por hacerlo, porque pues si no tenía la salud era muy difícil. Pero en ese momento él decide continuar su proceso de rehabilitación, empezar a recuperar su tobillo de nuevo y empieza a trabajar para poder estar a punto. Y en enero de 2018 regresa y el 8 de febrero de ese mismo año lo traspasan a Utah. 2 días después de que es traspasado a Utah, sin haber jugado un solo partido para los Utah Jazz, es despedido, waived por los Utah Jazz. Imagínense cómo se debería sentir una persona que fue el MVP de la liga, uno de los mejores jugadores del mundo en un punto de su carrera, ahora ni siquiera lo quieren en un equipo. O sea, llega al equipo y 2 días después deciden despedirlo para no tener complicaciones con él. Pero eso no lo hizo rendir, eso no hizo que él se rindiera. Y el 8 de marzo él firma para los Minnesota Timberwolves, en donde él tendría su renacimiento como un jugador. Empieza a convertirse en un jugador que aporta desde la banca y que le ayuda a un equipo joven a sus aspiraciones de conseguir probablemente unos playoffs. Y es así como el 31 de octubre del 2018 anota su récord de puntos, algo que no había hecho, y es anotar 50 puntos. Anota 50 puntos y además da la tapa ganadora en los segundos finales. Creo que es un video muy emocional en donde todos nos emocionamos y nos alegramos de ver cómo Derrick Rose volvía a ser el Derrick Rose que habíamos visto muchos años atrás. Y actualmente Derrick Rose juega para los Detroit Pistons. Es un jugador consistente, se ha vuelto un jugador consistente y muy regular para la NBA. Y de estas historias quiero que saquemos 4 enseñanzas ya para terminar, que son las que me parece a mí que son muy marcadas y que deberíamos tener presentes a la hora de ser personas resilientes. La primera es que hagas lo que hagas, si de verdad lo quieres, no te rindas. Sigue trabajando por él. Si de verdad lo quieres, trabaja por ello. No te rindas en el camino. Lo segundo es, por más difícil que parezcan las situaciones que estás enfrentando en ese momento, continúa el camino. Ten un porqué claro y continúa el camino. Si tu objetivo es hacerte profesional de esto, continúa tu camino. Trabaja todos los días, no des espacio a distracciones. Cuando aparezcan los problemas, enfréntalos y continúa trabajando. Continúa trabajando en tu aspecto físico, en tu aspecto mental, en tu aspecto técnico. No te rindas. Lo tercero es, si el problema que tú tienes enfrente
crees que es más grande de lo que puedes superar, lo que tienes que hacer es desarrollar el poder de quedarte más tiempo. A veces lo que pasa con los problemas es que no nos quedamos el suficiente tiempo para solucionarlos. Entonces es por lo que la gente se rinde. Es que es muy difícil estudiar y entrenar. Y entonces dejo de entrenar, porque es que estudiar y entrenar es muy difícil. Y desarrollan ese hábito de que cuando se enfrentan a un problema que parece difícil, simplemente no se quedan el tiempo suficiente para superarlo. Por ejemplo, los que están en la universidad, una materia muy complicada, muy difícil, mejor la cancelo, mejor no la veo más, mejor solo la pierdo y ya. En lugar de quedarse más tiempo y tratar de encontrar la manera de sobrepasarlo, de solucionarlo. Por ejemplo, cuando uno deja de ir a entrenar cada vez que tiene una tarea de más o siente que tiene trabajo de más, eso se convierte en un hábito. Entonces, cada vez que un joven o una persona cancela sus entrenamientos porque tiene un poco más de carga académica, un poco más de carga laboral, pues sencillamente se rinde. Eso es lo que hace, y es ahí donde está el problema, en que te rendiste la primera vez. Dejaste que una ocasión en la que la cosa se puso difícil dictara cómo te vas a comportar en las siguientes ocasiones. Personalmente, yo jamás cancelaba mis entrenamientos. No quiero decir que sea perfecto y que nunca lo hice. En ocasiones lo tuve que hacer por trabajo, lo tuve que hacer por estudio, pero eso no se volvió mi comportamiento normal. Mi comportamiento normal era, a pesar de que hubiese carga académica, yo seguía yendo a entrenar común y corriente, como si estuviera viendo una clase más, solamente que eran las noches y era en una cancha. Y para este mismo ejemplo, por ejemplo, hablemos de cuando algo no nos sale bien en los partidos. El tiro no cae, no estoy defendiendo muy bien, me canso. Pues, mi hermano, hay que seguir enfocándose en eso que hay que mejorar y buscar la manera de hacerlo mejor, pero hay que seguir entrenando, no simplemente rendirse. Entonces decir, así como no me están saliendo las cosas bien, pues ¿para qué entreno? Es que como las cosas no me están funcionando, pues ¿para qué entreno? No, ahí es cuando hay que mantener el enfoque y hay que pensar en cómo lo puedo hacer mejor en la siguiente ocasión, en qué estoy fallando, qué hay que corregir y cómo lo puedo corregir. Eso es mucho más importante. En el cuarto punto, o la cuarta característica que hace a un jugador resiliente, es que cuando ustedes sientan que el esfuerzo no está dando los resultados, continúen. No se olviden que a final de cuentas la vida, el universo, Dios, como en lo que ustedes crean, no se queda con el esfuerzo de nadie. No se queda absolutamente con el esfuerzo de nadie. Siempre llega el momento en el que vamos a tener los resultados. Pero ese momento va a llegar solamente si no desfalleces, si sigues trabajando, si te conviertes en alguien resiliente. En resumen, un jugador resiliente es una persona que simplemente no se rinde, que no se rinde cuando pierde un juego, que no se rinde cuando las cosas no le salen. Un jugador resiliente es una persona que continúa trabajando aun cuando aún no obtiene los resultados que está esperando. Una persona resiliente no es la liebre del cuento de la liebre y la tortuga. No, la persona resiliente realmente es la tortuga. Es esa persona que sigue trabajando paso a paso, sigue avanzando sin importar si es poco o mucho, avanza sin parar. Eso es ser resiliente, continuar avanzando a pesar de todos los obstáculos y de todos los problemas que haya en el camino. Y en el juego todo el tiempo van a haber problemas. Siempre puede haber alguien que haga las cosas mejor que tú y que te la ponga difícil dentro de la cancha, pero si tú eres resiliente, si tú eres capaz de mejorarte a ti mismo, de aprender sobre lo que estás fallando, vas a poder superar muchos obstáculos, tanto en la cancha como en la vida. Y bueno, campeones, eso es todo para nuestro primer episodio. Te quiero dar las gracias por quedarte aquí hasta el final, por escuchar esta primera edición, este primer podcast en nuestra nueva sección Sideline. Me gustaría que nos dejaras un comentario contándonos qué te pareció. Si te gustó, no te gustó, lo escuchaste, no lo escuchaste, si tienes alguna sugerencia, algo que pudiéramos hacer para que esto fuera mucho mejor. No te olvides que puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que si cada vez que subamos un video
te llegue la notificación. Y eso va a ser importante porque a partir de ese momento vamos a tratar de tener contenido lunes en la mañana y los miércoles en la noche para que tú puedas mejorar más, para que tengas más herramientas para mejorar. Así que suscríbete y activa la campanita. Bueno, y sin más, nos vemos en un próximo episodio, nos vemos en un próximo video de Swish Basketball. ¡Vamos!